Muchas gracias, Brin. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En esta oportunidad he tenido el honor de poder dictar esta clase que es sobre el sistema inmune adaptativo. En la universidad lo dividen en 2 semanas, así que vamos a tocar ambas. Pero va a ser de manera breve, resumida y bien puntual. Empecemos entonces. Bien, la parte 1 del sistema inmune adaptativo va a estar compuesta por los siguientes temas: características y componentes. Aquí hablaremos acerca de las células y las sustancias como los anticuerpos. La presentación de antígenos en MHC, el procesamiento antigénico y la presentación cruzada, que suele ser un tema un poco complejo y que a veces trae problemas en el parcial. Y la linfopoiesis con respecto a lo que son los genes para el BCR-TCR, que son los receptores en célula B y célula T, y la tolerancia. Bien, empezamos con las características y componentes. Aquí primero vamos a hacer una breve comparación con el sistema inmune innato para que se pueda resaltar cuáles son las principales características del adaptativo. La primera es que no va a ser una respuesta inmediata. A diferencia del innato, que suele ser en minutos u horas, el adaptativo va a responder en horas o semanas incluso. Ese es el primero. El segundo es la especificidad. En el inmune innato simplemente se reacciona contra lo que se encuentra. En cambio, en el adaptativo ya va a haberse generado memoria y se va a poder dirigir la respuesta dependiendo de cuál sea el patógeno contra el que vayamos a enfrentarnos. Y por último, este va relacionado a lo que acabo de mencionar, que es la memoria, ¿no? Aquí se van a producir, por ejemplo, los anticuerpos de memoria, que es lo que se busca en los procesos de vacunación. Con respecto a sus componentes, vamos a tener moléculas y células. En el caso de las moléculas, estarán las citoquinas, que son como una especie de mensajeros, ¿no? O como el WhatsApp que se da entre las células del sistema inmunológico. Estas pueden ser interleuquinas, interferones, factores de crecimiento, entre otros. Y el otro componente, que sí es propio del sistema inmune adaptativo, van a ser los anticuerpos, o también conocidos como inmunoglobulinas. Estas van a ser glucoproteínas que van a reaccionar específicamente contra un antígeno. Sus principales funciones serán de neutralización y opsonización. Sin embargo, hablaremos un poco más de esto más adelante. Aquí van a estar los 5 tipos de anticuerpos que tenemos. Y aquí su clasificación con lo más resaltante. El primero es la IgM, que va a tener una conformación pentamérica, ¿no? Si se dan cuenta, que está aquí abajito va a tener como que 5 anticuerpos unidos entre sí. Esta va a ser propia de la fase temprana de la respuesta inmunológica y va a tener una afinidad baja. En cambio, su contraparte va a ser la IgG, que va a ser esta IgM, pero ya perfeccionada, ¿no? Y se presentará en la fase tardía y será de mayor afinidad. Luego tendremos la IgE, que estará presente en alergias y parásitos, también lo detallaremos más adelante. La IgA, que es propia de las mucosas, y la IgD, que no resalta mucho, ¿no? Se encuentra en la membrana de linfocitos B y también en pequeñas cantidades en la sangre. Luego pasamos a las células. En este caso, van a haber 2 tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Con respecto a los linfocitos T, van a estar los T4 o helper y los T8 o citotóxicos, ¿no? ¿Por qué les digo 4 y 8? Por los marcadores que van a poseer. El linfocito T4 va a poseer el CD4 y el T8 el CD8. Y aquí podemos ver las diferencias en cuanto a su funcionalidad. Por ejemplo, los linfocitos T4 van a activar a otros glóbulos blancos, ¿no? Como pueden ser a los mismos citotóxicos, a macrófagos, ¿no? A los linfocitos B incluso, ¿no? Y además, su principal mecanismo de acción va a ser la liberación de citoquinas. En cambio, los linfocitos citotóxicos van a concentrarse en destruir células infectadas o células tumorales mediante 2 moléculas, granzimas y perforinas, ¿no? Y la característica de estas moléculas es que las perforinas van a encargarse de, como su nombre lo dice, perforar la membrana de la célula diana. Cuando ya se haya abierto, ¿no?, un poro o un hueco en esta célula tumoral o infectada,
van a entrar las granzimas que se van a encargar de inducir a la apoptosis de esta célula. A modo de broma, encontré estas imágenes para que puedan comparar cómo es que reaccionan estos dos tipos de linfocitos. En el caso del linfocito helper, cuando ven una célula infectada, le va a decir, bueno, toma acá citoquinas, hasta lo cual cosa. En cambio, el citotóxico no, va a ser bien práctico. Un balazo de perforinas y granzimas y se acabó el asunto. Por último, y no menos importante, estarán los linfocitos B. Estos van a ser los famosos productores de inmunoglobulinas, ¿no? Pero primero se transformarán en células plasmáticas. Y esto lo detallaremos también más adelante. Ahora pasamos al reconocimiento de los antígenos. Para empezar, los linfocitos van a reconocer antígenos mediante sus receptores. En el caso del linfocito T, va a ser el TCR. Y en el caso del linfocito B, va a ser el BCR. El linfocito T va a reconocer antígenos de manera indirecta. En cambio, el linfocito B va a reconocerlos de manera directa. ¿Cómo es esto? El linfocito T va a necesitar que alguien le presente estos antígenos. En cambio, el linfocito B no. Como quien dice, el linfocito T es un poco exquisito y va a necesitar que otra célula, solo va a hablar, como quien dice, con su propia gente, que son las células del sistema inmune, ¿no? Va a necesitar que otra le muestre el antígeno, digamos que es la proteína spike del COVID. En cambio, el linfocito B no. Él de frente va a pasar cerca y lo va a reconocer en una. Ah, ya. Y ejecutará sus mecanismos de defensa. Ahora, una característica muy importante de esto es que el BCR y el TCR no van a ser codificados en la línea germinal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú tienes una célula pancreática que produce insulina, para que se produzca esta insulina se necesita un código genético y la insulina va a ser la misma en todas las células. En cambio, el BCR y el TCR no. Van a tener como que un patrón base, pero no van a ser idénticos, ¿no? Y esto es lo que va a permitir que haya variabilidad o diversidad en el reconocimiento de antígenos, ¿no? Esto lo vamos a ver en la parte de genes, pero les voy dando ese dato. Otro punto importante es que el TCR, bueno, solo va a recibir antígenos expresados en los MHC, que son los complejos mayores de histocompatibilidad. Y bueno, ¿qué son los complejos mayores de histocompatibilidad? Van a ser glucoproteínas de membrana que van a presentar antígenos peptídicos. Esta es la característica más importante, o sea, que van a derivar de proteínas. Y aquí vamos a ver un videíto. A ver, un momento. ¿Ya? Para que vean cómo es que se da esta presentación antigénica, ¿no? Porque solo se va a dar por las células presentadoras de antígeno, que van a ser células dendríticas, macrófagos y los linfocitos B, ¿no? Estas van a ser las que van a presentar los antígenos peptídicos al linfocito T, que es el exquisito. Por ejemplo, ahí tenemos a un macrófago, ¿no? Y digamos que se encuentra con una bacteria que va a ser el patógeno y lo fagocita. Luego lo va a degradar y parte de estos restos que quedaron de la bacteria las va a presentar en los MHC, que digamos que es un bracito que tiene esta. Y en este caso, el T-helper o T4 va a recibirlo mediante otro bracito que va a ser su TCR. Ahora hablaremos de los complejos mayores de histocompatibilidad. Estos van a ser dos, el MHC1 y el MHC2. El 1 va a interactuar con el T8 o citotóxico, ¿no? Y va a tener la característica de presentar antígenos endógenos, ¿no? Esto lo voy a explicar un poquito en la siguiente diapositiva, ¿no? Además, este sí lo van a expresar todas las células nucleadas, ¿no? Por ejemplo, una célula que no podría expresarlo, pues serían los eritrocitos, porque no tienen núcleo. En cambio, el MHC2 es el que va a interactuar con el T4. Este va a presentar antígenos exógenos. Por ejemplo, en este video que les mostré,
vendría a ser un antígeno exógeno, porque se ha fagocitado. Y lo van a presentar solo las células presentadoras de antígenos, ¿no? Y con respecto a la restricción del MSH, es básicamente lo mismo que he mencionado en este cuadrito, que el MHC1 va a ser para el citotóxico y el MHC2 para el helper. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta o todo está claro? ¿Me pueden dejar una reacción o algo para saber si todo va bien? Ya. Bien, continuamos entonces. Ahora hablaremos del procesamiento y la presentación cruzada. Aquí vamos a detallar a lo que me refería con antígenos endógenos y exógenos. En el caso del MHC1 eran endógenos. ¿Por qué? Es porque estas proteínas van a producirse dentro de la célula. Por ejemplo, en el caso de un virus, pues el virus va a infectar, digamos, el COVID y a manera de su replicación, a ver, repetir del MH1. Sí, aquí lo voy a describir para que se entienda mejor. En el caso del MHC1, por ejemplo, a una célula le infecta el COVID y esta se va a tener que replicar, entonces va a producir proteínas, ¿no?, que van a conformar a este virus. Cuando se hayan producido, va a ser dentro de la célula y es en ese momento que se va a activar esta vía del MHC1. En cambio, en el MHC2, las proteínas no se van a sintetizar en la célula, ya van a venir de afuera. Y es por eso que a esto se relaciona con la fagocitosis, ¿no? Porque la célula va a fagocitar y, bueno, seguirá su proceso de digestión normal y acá no pasó nada, ¿no? Nunca se produjo una proteína dentro de la célula. Por eso es que se denominan antígenos intracelulares y extracelulares. En el caso de los intracelulares, como mencioné, pues suelen ser proteínas víricas, ¿no? También puede ser que detecten alguna bacteria intracelular o los tumores. Los tumores también van a expresar este MHC1. En cambio, en el caso del MHC2 va a ser todo lo extracelular, ¿no? Bacterias extracelulares o incluso células, digamos, infectadas o que ya estén por morir y se fagociten, entonces se presentarán sus antígenos en el MHC2. Y la presentación cruzada va a ser una mezcla de estas dos vías. ¿Por qué? La manera de entrada, si lo quieren ver de ese modo, va a ser mediante fagocitosis o adquisición de proteínas extracelulares. Pero lo ideal sería que, bueno, si está obteniendo proteínas extracelulares, debería presentarlo en MHC2, pero no. Acá se va a presentar en MHC1. ¿Y para qué se da este proceso? Esto va a servir para facilitar la activación de los linfocitos T8, que son los que interactúan con el MHC1. ¿Por qué? De por sí no es muy común que a las dendríticas las infecten. Entonces, si solo dependiéramos de eso, no se activaría, digamos, de una manera muy frecuente a los citotóxicos y pues un montón de infecciones por virus, ¿no?, o en el caso de las neoplasias, no se podrían combatir de manera eficiente. Y bueno, la célula que va a tener esta característica de poder combinar estas dos vías va a ser la célula dendrítica. Aquí les traje a nivel molecular cómo es que se dan estas vías para que entiendan un poquito más y las palabras clave que les pueden servir en el examen. En el caso del MHC1, como pueden ver, aquí los antígenos se producen dentro de la célula y van a pasar por el proteasoma, ¿no? Esta palabrita recuérdense. Mediante el proteasoma es que se van a degradar hasta que se formen los pequeños péptidos y estos sean expresados en MHC1. En cambio, en el MHC2, las proteínas o estos antígenos vienen por endocitosis, o sea, desde afuera. Y por medio del endosoma es que van a degradarse cuando se junte con los lisosomas, etcétera, y se presentarán en el MHC2. En el cambio, en la cruzada, y repetimos ya para que con esto se les grabe,
van a provenir antígenos exógenos, pero por alguna razón, bueno, que presentan las células dendríticas, estas en lugar de ser digeridas por el endosoma y todo el proceso, digamos que se saltean al proteasoma y a partir de aquí se van a presentar en el MHC1. Entonces, esta es la parte más complicadita, podría decirse, que hay en este primer tema. ¿Se ha entendido o todavía quedan algunas dudas? Una reacción, a ver, para ver si todo está claro o todo bien. Ya. Bien. Ya, bien, chicos. Recuerden, con estos datos, fijo les va a venir 1 o 2 preguntas en este examen y además esto les va a servir de bastante base para todos los temas que vengan en la segunda parte del curso. Ahora sí, pasamos. Podría decirse que es una... Sí, es una combinación. Es una combinación de ambas vías, ¿no? Y la célula que hace esta magia es la célula dendrítica, ¿no? Por eso es que es muy importante en la presentación de antígenos. Bien, ahora pasamos a la linfopoiesis. Bien, la linfopoiesis de por sí es el proceso en el cual se van a generar los linfocitos. Estos van a darse en los órganos linfoides, primarios y secundarios. En el caso de los primarios va a ser la médula ósea roja y el timo. Y bueno, en los secundarios ya se dará la diferenciación más que todo. Aquí no vamos a detallar mucho eso porque ahí no hay mucha complicación. Iremos de frente a la parte de genes. Y aquí viene lo que les dije, que estos no se codificaban en la línea germinal. Tanto el TCR como el BCR, que van a ser los receptores de célula T y B respectivamente, van a tener una diversidad para reconocer antígenos, ¿no? Esta se va a generar por una recombinación de sus segmentos, ¿no? En ausencia de antígenos. ¿Cómo es esto? Como les mencioné, en su línea germinal, o sea, en su ADN, van a haber fragmentos de ADN, pero no van a estar diseñados para que hagan la misma copia de este TCR o BCR, ¿no? Sino que van a ser como las piecitas de tu Lego y que vas a poder combinarlas en la manera que tú desees, ¿no? Eso es lo que va a permitir que estos receptores puedan reconocer distintos antígenos, o sea, que reconozcamos virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. En el caso del BCR, bueno, recordemos que este va a tener la misma forma que un anticuerpo, y el anticuerpo tiene su cadena pesada y su cadena ligera. Los segmentos que van a estar en la cadena pesada van a ser el VDJ, y en la cadena ligera solo estará el V y el segmento J. Ahora, aquí habrán algunas enzimas que van a encargarse de la recombinación y la introducción de nucleótidos. En el caso de la recombinación de estos segmentos, o sea, el que se va a poner a jugar con las piecitas de Lego a mezclarlas, va a ser la enzima RAC, ¿no? Está aquí, en esta esquinita, para que puedan ubicarse. Y la cadena pesada va a tener un extra, que va a ser la enzima TDT, que va a encargarse de introducir nucleótidos. O sea, además de las piecitas de Lego que tienes, digamos que va a venir otra caja nueva, en la cual vas a tener más piezas y vas a poder hacer más combinaciones. En cambio, en la cadena ligera solo estará la enzima RAC, ¿no? No estará la TDT. Aquí pueden ver en estas imágenes cómo es que se da esa codificación. Por ejemplo, en la cadena ligera va a codificarse pues esta partecita, y la cadena pesada sí van a estar los segmentos VDJ y pues se codificará la cadena pesada, ¿no? Entonces, basados en esto, es que la cadena pesada es la que va a aportar mayor diversidad de reconocimiento, ¿no? Y eso sí puede ser una pregunta, ¿no? Examen. En el caso del TCR va a ser casi lo mismo, solo que van a cambiar de nombres. A diferencia de el BCR, que va a tener su cadena pesada y ligera, el TCR va a tener una cadena alfa y una cadena beta.
En el caso de la cadena alfa, va a ser el equivalente a la ligera, ya que solo va a tener segmentos V y J. Y la cadena beta sí va a tener segmentos V, D y J. Se va a repetir lo mismo, ¿no? Así como en la cadena pesada había el RAC y el TDT, en la cadena beta, va a ser la que aporte mayor diversidad, también van a estar presentes ambas enzimas. En cambio, en la cadena alfa solo estará presente la enzima RAC, ¿no? Acuérdense de esos datos, ¿no? La pesada es la que aporta mayor diversidad porque tiene estas dos enzimas, y en el caso del TCR va a ser la cadena beta. Bien, ¿quedó claro hasta ahí? Ok, entonces pasamos a la última parte de este primer tema. Hablaremos ahora de la tolerancia. En el caso de la tolerancia, esta va a ser, bueno, la tolerancia a nuestros propios antígenos, ¿no? Y esto va a ser, en otras palabras, evitar que podamos producir ataques a nuestro propio organismo. Esta se va a dividir en dos, en tolerancia central y tolerancia periférica. En el caso de la tolerancia central, esta también se le va a conocer como tolerancia pasiva, ya que simplemente se va a encargar de evitar, ¿no?, algo así a modo de prevención, de que salgan los clones autorreactivos, ¿no?, que son los que pueden atacar a nuestros propios órganos. En cambio, la periférica se le va a conocer como tolerancia activa, porque en esta es que ya no puedes prevenir nada. Digamos que ya se escapó el clon autorreactivo y vas a tener que ir a buscarlo y apagarlo. A nivel de la tolerancia central, en el caso de los linfocitos T, en el timo va a haber un gen denominado aire, que significa regulador autoinmune, ¿no?, y va a expresar autoantígenos. Ahora voy a hablar de eso. Y bueno, a estos T reguladores que vayan a salir, ahorita los menciono, se les va a conocer como tímicos o centrales. Bien, vayamos a hablar en sí de lo que es este proceso. En el caso de los linfocitos T, se producen, al igual que todas las células sanguíneas y del sistema inmune en sí, en la médula ósea roja. Sin embargo, estos linfocitos T van a terminar de madurar en el timo. Aquí va a ser la selección de estos linfocitos y va a tener dos partes. En la primera es que se va a preguntar si es que su TCR va a reconocer a los MHC. De darse el caso, entonces el linfocito va a pasar esta prueba. Si es que no los reconoce, va a ser apoptosis, ¿no? Es como si el linfocito se hubiera preparado estudiando, arma bien su receptor, y ya, pues, el que lo armó bien, aprueba. El que no, va a tener que matarse. Ahora, de estos que han armado bien su TCR, va a venir la segunda parte. Y es donde se les va a presentar antígenos propios. Les van a decir, a ver, ¿reconoces, por ejemplo, este antígeno? Y si el linfocito dice, ah, claro, este le pertenece al páncreas, este al hígado, este al vaso, no lo sé. Ah, ya. En ese caso no van a aprobar la prueba. ¿Por qué? Si es que logran reconocer los antígenos propios o autoantígenos, entonces van a dirigir una respuesta contra ese objetivo. Así que estarías atacando a tu páncreas, a tu hígado o a tu vaso, ¿no?, entre otros órganos. Por eso es que se les va a decir, bueno, amigo, jalaste, tienes que ir a inactivarte y te matas. En el caso de que reconozca más o menos, algunos van a decir, bueno, todavía se te puede rescatar. Tú vas a ser el T regulador. ¿Por qué? Pues el T regulador tiene que reconocer a otros linfocitos, obviamente. Tiene cierta característica que puede reconocer lo propio, ¿no?, pero no es tan fuerte. En cambio, si es que no reconoce o reconoce muy poco los antígenos propios, ese es el ideal. El candidato excelente para el puesto, lo aprueban y va a pasar a los ganglios linfáticos a esperar pues que se dé alguna infección o proceso en el cual se le necesite. Por otro lado, los linfocitos B van a terminar de madurar en la médula ósea. Sin embargo, para la tolerancia, pasarán por un proceso similar. Les van a decir, bien, de arranque, ¿reconoces los antígenos propios con alta afinidad? Si es que dicen que no, entran, ¿no? Ya aprobaste y te vas al ganglio. Si es que dicen que sí los reconocen, no los van a matar en una, como a los linfocitos T.
les van a dar una segunda oportunidad. Les van a decir, bueno, todos cometemos errores. Así que a partir de aquí se dará la edición del receptor, en la cual se le permitirá al linfocito B que pueda reajustar y ver si es que al final reconoce o no. Si es que vuelve a decir que reconoce con alta afinidad, entonces jalado y se mata. En cambio, si es que no, aprueba, bien, y todos felices. Luego, a nivel de la tolerancia periférica, es que van a estar los T-reguladores periféricos, ¿no? Que van a poder ser estos que hayan venido desde el timo, o también los T-reguladores que se induzcan en los mismos ganglios linfáticos. Eso lo mencionaremos en la segunda parte de este tema. Pero en sí, el mecanismo que van a efectuar ambos es que cuando se encuentren con un clon autorreactivo, van a tener que inactivarlo, ¿no? Y aquí abajo van a estar los mecanismos con los cuales funcionan estas T-reguladoras. Por ejemplo, uno va a ser producir citoquinas inhibidoras o antiinflamatorias, también se les conoce, ¿no? Como el TGF-beta o la interleuquina 10. Otro mecanismo va a ser la disrupción metabólica, o sea, van a quitarle recursos a otras células. En este caso, aquí mencionan a la interleuquina 2, que viene a ser una citoquina que se usa para la proliferación celular. Otro mecanismo será expresar moléculas de coestimulación, también lo vamos a mencionar en la segunda parte, ¿no? Como el PDL1, ¿no? Que va a encargarse de hacer que la célula diana se suicide, ¿no? Por apoptosis. Un cuarto mecanismo podrá ser la producción de granzimas y perforinas, y un quinto será inhibir a las dendríticas, ¿no? Si la dendrítica pues, ya no funciona, entonces ya no hay más presentación antigénica y se empieza a apagar la respuesta inmunológica. Bien, hasta aquí todo ha quedado claro. Ya. Excelente. Bueno, vamos a algo de media hora, así que como yo sé que es difícil concentrarse más de 30 o 20 minutos, o sea, pero bien concentrado, vamos a tomarnos un descansito de 5 minutos para que puedan procesar lo que hemos visto. Vayan a tomar salito de agua y volvemos son 4:35, a las 4:40 vamos a empezar la parte 2, que es un poquito más densa, así que los necesito frescos. ¿Bien? Los espero. Ya son 4:40, así que vamos a continuar. Ahora veremos la segunda parte del sistema inmune adaptativo. En este caso, estará compuesto por los siguientes temas. Primero, una breve introducción, ¿no?, a lo que es la maduración de las células dendríticas. Luego, lo que es la activación del linfocito, ¿no?, las señales 1, 2 y 3, que las vamos a detallar. La diferenciación en el caso del linfocito CD8, ¿no?, o T8 citotóxico, y la diferenciación del linfocito B. En sí, toda esta clase consiste en la activación del linfocito, que es la imagen que está aquí, ¿no? Y bueno, empecemos. Primero hablaremos del sistema inmune innato y la maduración de las células dendríticas. En este caso, recordemos que las dendríticas son parte del sistema inmune innato y de hecho, sin innato quizás ni estaríamos aquí hablando, ¿no?, porque es la primera barrera que tenemos y además es a partir de aquí que se va a inducir a la respuesta inmune adaptativa y el principal protagonista, ¿no?, que va a ser ese nexo entre innato y adaptativo, va a ser la dendrítica. Cuando esta dendrítica se encuentre con algún antígeno, algún patógeno en la periferia, digamos, lo va a fagocitar. Entonces, luego de lo que lo haya fagocitado, va a tener que realizar la presentación antigénica. A partir de aquí, va a migrar y en este proceso, este tránsito, es que va a tener que generar ciertos cambios morfofuncionales. ¿Cuáles van a ser? El primero es que va a disminuir su capacidad de fagocitosis, ¿no?, ya que si ya has fagocitado, digamos, a una bacteria,
Entonces, no vas a poder ir a fagocitar un hongo, ¿no? Vas a tener que aguantarte, porque es esa bacteria o los restos de esa bacteria lo que vas a presentarle a los linfocitos. Entonces, eso disminuye. En cambio, todo el resto de acciones que voy a mencionar van a incrementar. La primera es la migración, ¿no? Su capacidad de migrar hacia los ganglios linfáticos va a incrementar, van a ir más rápido, más dirigidas. Otra característica es que van a incrementar el número de sus dendritas, ¿no? Esos bracitos que tienen van a producirse muchos más. Y las otras tres características que van a ir prácticamente de la mano va a ser incrementar la cantidad de MHC que vayan a expresar, incrementar la cantidad de moléculas de coestimulación y también incrementar la cantidad de citocinas que van a poder liberar. Justo es en ese orden es que van a ser las señales 1, 2 y 3 que pertenecen netamente a la activación del linfocito. Por otro lado, esta dendrítica va a recibir diversos tipos de señales y va a tener que integrarlas, ¿no? Cuando la dendrítica lo ha integrado todo es que recién va a dar la expresión de los antígenos para que se activen los linfocitos. Estas señales van a poder, por ejemplo, provenir de PAMs y DAMs. También van a tener que integrarse las señales de los antígenos en ciertas características como la cantidad en número o la naturaleza química, porque van a haber antígenos proteicos y no proteicos. También va a depender de la vía de entrada del patógeno, ¿no? Si va a ser por vía respiratoria, digestiva, por la piel, etc. También las citoquinas que se presenten en el medio y también estarán la influencia de otras células como los linfocitos natural killer, los NKT y los T gamma delta. Pero eso no viene mucho. Lo que importa acá es que recuerden, al menos de estos cambios morfofuncionales, por ejemplo, el aumento de migración de las dendritas y de la fagocitosis. Estos tres de acá, ya por descarte van a saber que incrementan con lo que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Siempre van a tener grabado estas tres señales, 1, 2 y 3. Uy, con esto se les va a facilitar un montón la vida en los siguientes temas. Ahora sí, pasamos netamente al linfocito. Aquí está. Activación del linfocito. Hablaremos primero de manera general cómo es esta jarana y de ahí de la señal 1 y 2. Aquí hay un pequeño esquema a modo de todo, digamos, lo que es este proceso. Van a ser tres señales. La primera va a consistir en la presentación de antígenos. Bueno, en este caso, antígenos humorales, pero hay una infinidad de antígenos. Mediante el MHC y el linfocito lo va a recibir con su TCR. La señal 2 van a ser las moléculas de coestimulación. Por ejemplo, aquí veremos al PD1 y PDL1 y al CD80. Y en el caso del linfocito va a tener su receptor CD28. Dependiendo de estas moléculas, es que se va a activar o inactivar al linfocito. Y la señal 3 va a ser la potenciación o diferenciación del linfocito T. En otras palabras, por ejemplo, si una dendrítica ha fagocitado una célula infectada con COVID, entonces va a sacar un pedazo de este COVID y lo va a presentar en el MHC al linfocito T y el linfocito T lo va a reconocer. Ahí termina la primera señal, ¿no? Como quien dice, ¿te acuerdas? A ver, mira digámosle cabello rojo, ¿no? Porque más adelante he traído un dibujito de un virus de color rojo. Entonces, ya, ¿lo reconoce? Sí, ya, listo, ahí termina. En cambio, la señal 2 va a ser cuando el linfocito va a tener que saber si es que es peligroso o no. Ahí van a intervenir las moléculas de coestimulación. Oye, ¿esto es nocivo? O no, no pasa nada. Y por último, las citoquinas van a ser, digamos, la orden con la cual el linfocito va a tener que cambiar de vestimenta. Por ejemplo, el linfocito, digamos, se le conoce como una especie de soldado. Entonces, no vas a poder usar el mismo traje si tienes que ir a desactivar una bomba que si vas a cumplir la función de un francotirador o si es que te vas a ir de infantería, ¿no? Vas a usar diferentes atuendos, diferentes equipamientos. Para eso va a servir la señal 3, para que el linfocito se pueda diferenciar en un tipo u otro, ¿no? Y en sí, bueno, activarse. Ahora hablaremos de la señal 1, que es la de reconocimiento. Es la que les mencioné
y ya la hemos visto en diapositivas anteriores. La dendrítica, mediante el MHC, va a presentarle al linfocito T los antígenos del patógeno o, bueno, de la célula infectada o cancerígena, dependiendo de qué sea, ¿no? Lo que haya procesado. A ver, si recuerdan, ¿me pueden decir el MHC1 presentaba antígenos a qué tipo de linfocito? Si han estado atentos. Por el chat o si gustan levantar la mano o el micro. El MHC1 presentaba antígenos a qué linfocito T. Sí, así es, al linfocito T8. Por descarte, el MHC2, ¿a qué linfocito va a presentar los antígenos? Así es, al T4. Bien, eso es la señal 1, bien fácil. Luego viene la señal 2. Ya aquí se pone un poquito más interesante la situación. Aquí van a participar las moléculas de coestimulación. En este caso, creo que así se ve nomás. La primera que va a interactuar va a ser el CD40 y CD40 ligando. El CD40 va a estar en la célula dendrítica y el ligando va a venir por parte del linfocito. A partir de esta interacción, ¿no? Luego de que primero se haya presentado en el MHC y haya recibido el TCR, es que se van a expresar las otras moléculas de coestimulación. Si es que se carece de esta primera señal, que es entre el CD40 y el CD40 ligando, entonces se va a inactivar de por sí la respuesta. No se va a poder dar. En el ideal de que sí se hayan expresado, ¿no? Y haya habido ese contacto, vendrán las siguientes moléculas. El linfocito va a expresar los siguientes tipos de receptores, si lo quieren ver de esa manera, que van a ser el CD28, el CTLA4 y el PD1. En la contraparte, la dendrítica va a expresar el B7-1 y el B7-2 y el PD1 ligando, ¿no? O PDL1, es lo mismo. Las dos primeras, estas de acá, el B7-1 y B7-2, que también se les conoce como CD80 y CD86, ya eso es cuestión de memoria, van a poder activar tanto al CD28 como al CTLA4. Sin embargo, estos van a tener diferentes funciones. El CD28 va a generar un estímulo positivo, ¿no? Una coestimulación positiva. Con esto me refiero a que va a activar el linfocito. Va a ser la señal de, oye, esto que te he mostrado en el MHC es peligroso, tienes que ir a atacarlo. En cambio, si es que estos interactúan con el CTLA4, va a ser todo lo contrario. No, acá no pasa nada. Te inactivas y te matas. Así que esa es una de las principales diferencias con respecto a la coestimulación. Por otro lado, el PDL1 interactuará con el PD1 y tendrá la misma función que el CTLA4, inactivar a esto. Estos dos de acá, el CTLA4 y el PD1, van a verlo bastante en inmuno-oncología, más adelante. Así que si se lo aprenden bien ahorita, ese tema va a ser bien sencillo. Bien. Con estas dos señales, ¿se ha entendido? ¿Todo claro? Ya, excelente. Pasamos entonces a la señal 3, y esta sí es un poquito más densa. Ya. Aquí vamos a complicarle las cosas. A ver, ¿dónde pongo esto? Ya. En este caso, la señal 3 o de diferenciación va a estar a cargo de las citoquinas, ¿no? Que eran los mensajeros, ¿no? Como su WhatsApp entre las células del sistema inmunológico. Y dependiendo de cuáles sean las que interactúen con el linfocito T virgen, es que se va a diferenciar en un otro tipo. Aquí voy a empezar hablando del linfocito T4, ¿no? O helper. Porque también va a haber una diferenciación para el T8, aunque este no se va a subdividir en tipos, ¿no? Y bueno, en el caso del linfocito B también va a haber esta señal 3, pero no se va a diferenciar, digamos,
en estas clases. En el caso del linfocito T4, ¿no?, o helper, va a diferenciarse en TH1, TH2, TH17 y T regulador, ¿no? Hay más, pero estos son los más icónicos y es lo que definitivamente en algún momento les van a preguntar. Ahora, con respecto al TH1, las citoquinas que van a intervenir van a ser estas dos, el interferón gamma y la interleuquina 12. Y el TH1 va a producir interferón gamma, principalmente. Esta citoquina va a tener dos efectos, ¿no? O bueno, los más resaltantes van a ser estos. A nivel del linfocito B, va a promover el cambio de isotipo. Lo describiremos en la activación del linfocito B, pero en resumen, a esto me refiero con que va a hacer que los linfocitos B, en lugar de seguir produciendo IgM, produzcan la IgG, que son inmunoglobulinas de mayor afinidad, ¿no? Mayor calibre, se ajustan mejor a los patógenos y pues son lo que se busca inducir, por ejemplo, en la vacunación, ¿no? Son lo mejor que hay en inmunoglobulinas. Además, va a activar a los macrófagos M1, ¿no? Bueno, se les conoce así porque son parte de la respuesta del TH1 o T-helper 1. Y estos van a secretar las siguientes moléculas, como pueden ser las especies reactivas al oxígeno, o ROS, el óxido nítrico, factor de necrosis tumoral o interleuquina 1. En general, este tipo de respuesta va a tener una característica inflamatoria, ¿no? Y vamos a poner ahí inflamatoria o proinflamatoria. Y va a estar dirigida sobre todo a bacterias intracelulares, ¿no?, a parásitos intracelulares, por ejemplo, la leishmania, o a los virus, que al final también vienen a ser patógenos intracelulares. Luego tendremos a la respuesta TH2, ¿no? El linfocito T helper de tipo 2 va a utilizar más bien la interleuquina 4. En presencia de esto, el T virgen se diferenciará de TH2 y el TH2 va a producir interleuquina 4 e interleuquina 5. También va a estar la interleuquina 13, pero bueno, ya ese es un aditamento. Lo principal acá es que se acuerden de esta, la interleuquina 4. ¿Por qué? En primer lugar, va a reclutar a los macrófagos de tipo M2 y estos más bien van a secretar interleuquina 10 y TGF-beta. Estas dos citoquinas, no sé si recuerden, en diapositivas anteriores las mencioné, y estas van a tener una respuesta antiinflamatoria, ¿no? Antiinflamatoria. Eso es muy importante. Memorícense bien estas dos porque van a verlas hasta el cansancio, aquí en el parcial y en los temas para el final, ¿no? Siempre se repiten. Por otro lado, a nivel del linfocito B, también van a promover el cambio de isotipo, pero no para la IgG, sino para la IgE. Que no sé si recuerdan en qué tipo de patologías, ¿no?, o en qué situaciones se hallaba esta IgE. A ver, ¿me pueden comentar en el chat? Lo mencionamos al inicio, en componentes y características. ¿Dónde, en qué situaciones va a estar la IgE? ¿O va a hallarse la presencia de esta? ¿No recuerdan? Nada, para soplarles. Así es, alergias. En alergias. ¿Y en qué más? Y en un tipo de infección. ¿Infección por qué tipo de patógeno? Parásitos. En parasitosis. Ahora, específicamente va a ser contra parásitos extracelulares, ¿no? Por ejemplo, los helmintos, no sé, la tenia, a diferencia de los otros. ¿Por qué? Porque estos parásitos van a estar, digamos, al nivel de las células por ahí batallando, ¿no? En cambio, en el TH1 eran parásitos intracelulares, o sea, los que se meten y hacen estragos dentro de la célula, ¿no? Acuérdense de estos términos, extracelular, en este caso, y por el otro intracelular. Bueno, y lo otro es en las alergias, ¿no? De hecho, esta IgE va a activar a una célula llamada mastocito. Eso lo van a ver ya en la segunda unidad, en hipersensibilidad, si no me equivoco. Pero les voy dando ese adelanto, ¿no? Este va con el mastocito. Y el mastocito es el que va a hacer todo el desastre de la rinitis, la secreción, etc.
Otra molécula, pues, es la interleuquina 5, que más bien con esta se van a activar los eosinófilos, ¿no? Estos sí van a ser un poquito más propios de lo que es parásitos en sí, ¿no? Van a ir más dirigidos a ese punto. Y la característica más icónica entre este TH1 y TH2, no sé si se habrán dado cuenta que uno es inflamatorio, el primero, y el segundo es antiinflamatorio. Y por, bueno, cosas de la vida, justo sus principales citoquinas van a ser antagónicas, el interferón gamma y la interleuquina 4. ¿Por qué? Cuando haya presencia de interferón gamma, se va a inhibir la diferenciación hacia TH2. En cambio, cuando haya la interleuquina 4, se va a inhibir la diferenciación hacia TH1. Esta va a ser una característica bien curiosa de esto. Y también lo van a repetir en hipersensibilidad en la segunda unidad. Así que este temita de TH1 o TH2 es bien importante, ¿no? Y aquí está bien simplificado. Luego estarán otras T-helper que serán el 17 y el regulador. En el caso del 17 va a diferenciarse a partir de la presencia de interleuquina 6 y TGF-beta. Ahora, este TH17 va a tener una respuesta inflamatoria, más bien, ¿no? Acuérdense de 17 con interleuquina 17. Es lo que por ahí podría venirle quizás en el examen, lo más probable. ¿Y cuál va a ser la funcionalidad en sí de estos? Mediante estas citoquinas van a activar neutrófilos para que produzcan citoquinas inflamatorias, y también a nivel de los epitelios van a incrementar la función de barrera de los mismos, ¿no? Por ejemplo, para que produzcan péptidos antimicrobianos. Y la respuesta del TH17 va a estar dirigida sobre todo en presencia de hongos, acuérdense de este dato, el 17 va con hongos, y bacterias extracelulares. Por último, estará el T regulador, que ya lo habíamos visto, solo que este va a ser el famoso T regulador inducido en periferia. Lo que vimos antes era el que pasaba por el timo y la selección, etc, etc. Aquí el linfocito T virgen, uno que pasó todos sus filtros normales y salió a esperar, ¿no? Que aparezca algún patógeno para activarse, en presencia de estas dos interleuquinas, de interleuquina 2 y TGF-beta, va a convertirse en T regulador mediante la expresión de un gen, que es este de acá, el FOXP3. Acuérdense de este, el FOXP3 es propio del T regulador, ¿no? Y eso sí ha sido pregunta de examen, así que memorícense ese dato. Ahora, ¿qué es lo que va a producir? Miren, interleuquina 10 y TGF-beta. ¿Dónde hemos visto eso? Por aquí, en el macrófago M2. ¿Y qué propiedades tienen? Antiinflamatorias, ¿no? El T regulador va a tener esa característica de apagar mediante estas citoquinas la respuesta inmunológica. En cáncer, en inmunoncología también van a ver a estos, ¿no? Y cómo es que las células cancerígenas van a atraer a estas T reguladoras para poder evitar al resto de linfocitos que podrían destruirlas. Así que ojo con ese dato. Bien, ¿se ha entendido esta parte? Que es, creo, lo más complejito que hay de activación del linfocito. Si no, una reacción o algo por ahí. ¿Todo claro, chicos? Con confianza, si tienen alguna duda, pueden hacerlo. ¿No? Bien. Entonces, pasamos. Ahora hablaremos de la activación del linfocito T8 o CD8. En este caso, los mecanismos, que son la señal 1 y 2, va a ser la misma. La presentación del antígeno mediante el MHC. ¿Qué MHC era el que estaba presente acá para el T8? ¿MHC1 o 2? Sí, MHC1. Ya. Mediante el MHC1, pues se le presenta el antígeno, el
linfocito T lo recibe con su TCR, se mantiene esa señal 1. La señal 2, que son las moléculas de coestimulación, también se van a mantener, lo mismo que mencionamos antes, ¿no? El CD28, el CTLA4 o el PD1, ¿no? Dependiendo. La pequeña diferencia va a ser con la diferenciación, ya que a diferencia de los linfocitos helper, que se diferenciaban entre H1, 2, 3, etc. Bueno, 1, 2, 17 y regulador. Este no. Simplemente va a activarse y va a ir a cumplir sus funciones efectoras para destruir células infectadas o tumorales. Ahora, aquí va a intervenir, por ejemplo, nuestro linfocito T cooperador, ¿no? Mediante dos maneras. La primera es que va a producir citoquinas que estimulen esta diferenciación, y la segunda es que va a incrementar la capacidad de las presentadoras de antígenos, ¿no? Para que presenten los antígenos mediante su MHC1 a este linfocito T8, ¿no? Luego de esto es que vamos a tener ya citotóxicos diferenciados, listos para ir a atacar, y también los citotóxicos de memoria, ¿no? Y luego los mecanismos de acción de esto van a ser básicamente estos tres. El primero será la producción de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, el interferón gamma. Otro tipo de mecanismo va a ser la producción de granzimas y perforinas, que lo mencionamos al inicio. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre granzimas y perforinas? ¿Qué hacían las perforinas y qué hacían las granzimas? A ver quién me puede responder eso. Nada, si no, normal, ¿ah? Si no se acuerdan, me dicen, y ahí lo repito. Solo recuerdo sobre las perforinas que serían las que perforan y las gracimas no recuerdo. Sí, ya, está bien, está bien. Sí, las perforinas, como su nombre dice, perforan, van a perforar la membrana. En el caso de las granzimas, van a tener esta función, aquí está abajito, inducir a la apoptosis, ¿no? No sé si en biología celular habrán visto la cascada de activación de la apoptosis. Bueno, la granzimas va a activar esto, ¿no? La perforina es solo para, como quien dice, abrirle paso a la granzima. La granzima es la que va a tener el efecto de activar la vía de la apoptosis en la célula diana y pues que ésta se suicide. Esa es la diferencia, ¿no? Igual ambas tienen que trabajar en conjunto, porque pues, si no hay perforina, no hay manera como la granzima entre. Y si no hay granzima, de nada serviría que la perforina esté haciendo huecos por ahí. Por último, estará el mecanismo de Fas y Fas ligando. Así como habían las moléculas de coestimulación, pues estará presente también esta. El linfocito T8 va a presentar el Fas ligando, ¿no? Que al unirse al Fas, que estará presente en la célula diana, también va a activar la vía de la apoptosis y pues la célula puede ser infectada por un virus o tumoral, va a terminar suicidándose. ¿Quedó claro esta parte del linfocito citotóxico? ¿Me pueden dejar un like, una reacción o algo para ver si es que quedó claro? Ok. Bien. Entonces, ya vamos llegando al final. Por último, veremos la activación del linfocito B. Este va a ser bien interesante, porque de por sí el linfocito B, como les mencioné al inicio, pues mediante su BCR no tiene esa necesidad de que tenga que interactuar con una célula presentadora de antígenos. El linfocito B es, como quien dice, del pueblo y para el pueblo, ¿no? Con lo que hay, ni bien ve que algo está mal, actúa. El linfocito T más bien exquisito, no solo me junto con mi gente, con las dendríticas, etc. Allá. Van a haber dos tipos de respuesta. La independiente de los linfocitos T y la dependiente de los linfocitos T. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos? La presentación de los antígenos, ¿no? Si es que son proteicos o no. Por ejemplo, en la que es independiente del linfocito T es porque no van a haber antígenos proteicos.
digamos, a ver, vamos a tratar de dibujar aquí, para que se entienda mejor esta parte. Aquí digamos que está un virus, ¿ya? El COVID. Y ahí tiene sus proteínas spike, ¿no? Sin embargo, no solo van a haber estas proteínas, ¿no? Por ahí puede que haya, digamos, algún polisacárido o algún lípido, ¿no? Obviamente, como es un glúcido o un lípido, pues no van a ser proteínas. Entonces, en un mismo patógeno van a haber pues, moléculas proteicas y no proteicas. Cuando se identifican las no proteicas, es que se puede decir que estamos frente a una reacción independiente de las células T. ¿Por qué? ¿Recuerdan los MHC? ¿Qué tipo de antígenos presentaban? ¿Eran proteicos o no proteicos? ¿Recuerdan o desean que lo repita? Porque esa parte sí es importante para que agarren el contexto de esta idea. ¿Lo podría repetir, de favor? Claro, en el caso de, acuérdense que el linfocito T se va a activar por la presentación de los antígenos en MHC. Las células que presenten MHC, estos antígenos... Quiero ponerle el hielo. Ay, ¿cómo te vas a buscar hielo? Ya no hay hielo ya. Pues chicos, por ahí creo que hay un audio prendido. Ya. Bueno, las células que van a expresar el MHC siempre van a presentar antígenos proteicos, ¿no? A ver, vamos a regresar en todo caso algunas diapositivas atrás para mostrarles esa parte. Acá está, ¿no? Bien. Los MHC van a presentar antígenos peptídicos, ¿no? Peptídicos o, bueno, proteicos. Van a venir de esa denominación. Entonces, siempre que vean MHC, pues van a recordarse los linfocitos y por ende tienen que recordar que son antígenos proteicos o peptídicos, ¿no? Va hacia esa connotación. Bien, habiendo entendido eso, regresamos aquí. Cuando no se necesite de la estimulación del linfocito T, es que va a ser por presencia de antígenos no proteicos. Por ejemplo, como mencioné, lípidos o polisacáridos. En ese caso, el linfocito B se va a diferenciar hacia una célula plasmática y esta va a producir IgM, ¿no? Que son las de tipo pentamérico. Aquí, ahí pueden verlas, ¿no? Y bueno, de hecho, no sé si llegué a mencionar esto, pero las IgM tienen esa característica pentamérica para que cada uno de sus puntos de unión pueda recepcionar mayor cantidad de antígenos, ¿no? Por ejemplo, en esta que tiene prácticamente 5 anticuerpos unidos, entonces acuérdense que cada bracito de los anticuerpos se une a un antígeno. Entonces podría unirse a algo de 10 virus, si lo quieren ver de esa manera. En cambio, las otras no, solo van a tener 2 bracitos. Sin embargo, las IgM, pues como mencioné al inicio, no tienen muy buena afinidad, ¿no? En cambio, las IgG sí. Y para que se produzcan estas IgG, va a tener que haber la interacción con el linfocito T4 o T-helper, ¿no? Mediante la instrucción TB, ¿no? En esta van a interactuar ambos y prácticamente van a tener una conversación del siguiente estilo, ¿no? El linfocito B, que sí tuvo contacto directo con el virus, va a decir, oye, mira, he visto por ahí en el pulmón que un pelirrojo, vamos a decirle pelirrojo, ¿ya? Porque está aquí de color rojito, está destruyendo pues a los alvéolos. Y el linfocito T4, que lo conoce, pero no de manera directa, sino por la dendrítica, va a decirle, a mí la dendrítica me comentó hace un rato también, ¿no? Que había visto por ahí un tipo de cabellos rojos así que está destruyendo. Ya, entonces sí era cierto. Bien, ahora vamos a hacer la instrucción TB y tú vas a perfeccionar tus anticuerpos. Mediante este proceso es que se va a dar el cambio de clase. Lo que viene a ser la IgM va a pasar a ser IgG, IgE o IgA, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Porque se va a cambiar parte de la cadena pesada de las mismas.
Con esto se van a producir anticuerpos de mayor afinidad y también se va a generar la memoria inmunológica, en el caso de los linfocitos B. A partir de una parte irán a ser células plasmáticas, que irán a secretar en ese momento inmunoglobulinas, y otra van a quedar como reserva de linfocitos B de memoria. El proceso mediante el cual se da esta interacción, primero obviamente va a ser por el MHC2 y el TCR. El linfocito B va a presentar el antígeno proteico, porque en este momento, digamos, ha interactuado ya con una estructura proteica del patógeno, y el linfocito T, pues, lo va a recibir con su TCR. Señal 1. Señal 2, las de coestimulación, en este caso, el CD40 y CD40 ligando. Y la señal 3, las citoquinas, ¿no? El linfocito T va a secretar estas citoquinas para que el B se diferencie en plasmática y realice este cambio de clase. Por último, estas inmunoglobulinas, tanto la M, la G, ¿no?, entre otras, van a tener las siguientes funciones. Primero, la de opsonización, ¿no?, o marcaje, que es cuando a un patógeno se le va a unir este anticuerpo y va a inactivarlo. Bueno, perdón, esa es neutralización. Opsonización es para que se una y pueda ser más fácil de que lo reconozca, ¿no? Es como si les tiraras un baldazo de pintura, entonces, ya va a ser fácil reconocer al tipo que está pintado de amarillo por ahí. En el caso de la neutralización es lo que sucede mayormente con las vacunas, al menos para el COVID actualmente, ¿no?, que van a unirse estos a cierta estructura del patógeno y van a impedir su funcionamiento, ¿no? En el caso del COVID, se unen a la proteína S y pues impiden de que ésta pueda adherirse a los neumocitos. También estará la citotoxicidad dependiente de complemento. No sé si recuerdan un poco en el sistema inmune innato, las famosas moléculas de complemento, algunas, digamos, a ver, vamos a dibujar aquí abajito, color morado ya. Aquí va a estar, digamos, un patógeno, ahí va a tener alguno de sus pelitos, y los anticuerpos se van a unir primero a este cabellito, digamos, que tenga el patógeno. Y cuando el anticuerpo ya esté unido, recién es que este complemento va a unirse y pues esto va a poder ser detectado por otras células como pueden ser los macrófagos, ¿no? El macrófago va a ver esto y ya pues este va a venir a fagocitar todo el complejo. También estará la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la cual directamente, aquí vamos a borrar un poquito esta parte. Digamos que este mismo patógeno tiene por ahí otro cabellito y a este se le va a unir pues también un anticuerpo, ¿no? Sin embargo, este ya no va a necesitar de un complemento. De frente, el fagocito va a reconocer, ¿no?, la región FC del anticuerpo y pues fagocitará todo ese complejo. Y con eso es que hemos concluido el tema de sistema inmune adaptivo. Muchas gracias. Si es que tienen alguna duda o consulta, pueden realizarlo. Les doy unos 3 minutos para que formulen, si es que había algo que no haya quedado claro, y nos lo hagan saber.
¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo claro? Bien. Bueno, en ese caso, ahora sí ya oficialmente pues daremos por concluido este repaso. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su provecho, ¿no? Muchas gracias con todos.